Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión correspondiente al mes de marzo, que este mes tuvimos un extra. La semana pasada tuvimos una sesión dedicada a Karina Sáenz Borgo y su novela La hija de la española. La sesión de hoy va a estar dedicada a la poeta Verónica Jaffe. Y les comparto que este seminario de escritoras venezolanas ya tiene 3 años de antigüedad. Durante el año pasado tuvimos 12 actividades, 2 de ellas presenciales en la Fundación Bordes y todas las demás se hicieron a través de Zoom. La mayoría se pueden consultar en el canal de YouTube de la Fundación Bordes que aquí les comparto. Durante durante este año 2026 ya hemos tenido 4 sesiones con esta. La primera corresponde a la ilustradora Rosana Faría, la segunda a Raquel Rivas Rojas, la tercera a Karina Sáenz Borgo y la cuarta de hoy a Verónica Jaffe. Y la quinta va a ser un homenaje póstumo a nuestra querida Crina Ver. Esta actividad está coorganizada con la Casa Ramos Sucre. Vamos a iniciar entonces hablando de quién es nuestra invitada especial. Ella es poeta, traductora, ensayista y artista plástica venezolana, formada en letras en Caracas y doctora en literatura alemana por la Universidad de Múnich. Ha sido docente en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, además de investigadora invitada en diversas universidades de Europa y Estados Unidos. Su obra abarca poesía, traducción literaria y experimentación visual, especialmente a través de traducciones poético-plásticas de autores alemanes. En noviembre de 2025 obtuvo el premio Casa de América de Poesía Americana por su libro Lo animal sí poema, reconocimiento que subraya la potencia intelectual y la sensibilidad filosófica de su escritura. Y aquí les presento 2 de sus libros de ensayos, El relato imposible y Poesía, traducción, libertad. Estos son sus poemarios: El arte de la pérdida, El largo viaje a casa, La versión de Ismena y Lo animal sí poema, que es su último libro publicado. Tiene traducción y versiones libres y de la metáfora fluida, poemas 2009-2014, Fugaz lagartija, poemas 2014-2018. Ya saben que las sesiones están grabadas y posteriormente las pueden ver en el canal de YouTube de la Fundación Bordes. Voy a darle unas palabras a la directora de la fundación, gracias a la cual estas sesiones se pueden hacer a través de Zoom. Fania. Hola, bueno, un saludo breve, creo que por la mayoría me conozco, pero siempre es bueno realmente conocer gente nueva, que sepan que hacemos vida por acá, entre gente que nos gustan las mismas cosas, pues hay que tratar de aliarnos, ¿no? Aquí Bordes es una institución independiente, una suma de voluntades personales de amigos de diferentes ámbitos. Yo vengo de la psicología, del psicoanálisis, de la literatura, después del cineclub de la Universidad de los Andes. Y pues tengo en el grupo, mis compañeros son algunos antropólogos, comunicadores, gente de teatro, gente de las artes plásticas y el diseño. Y pues tenemos casi 17 años ya en estas lides. Ahora tenemos un centro cultural, a pesar de que somos Bordes, tenemos un lugar donde, pues un centro de operaciones donde también estamos abiertos a la comunidad para este tipo de coloquios y de actividades, también para tener cineforos semanales, para presentar obras de teatro, recitales poéticos, música en vivo. Jesús presentó un libro hace poco por acá y pues estamos a la orden para esto y para lo que deseen, ¿no? Este seminario pues es algo que nos hace sentir. Bueno, creo que hubo alguna falla ahí con la conexión. Bueno, estamos a la orden por acá. Nos pueden conseguir como bordes.com.be en nuestro sitio web y también en Instagram.
Fundación Bordes. Gracias, Fanny. Vamos entonces a darle la participación a Eraudí González Olivares, el Taller Blanco Ediciones Colombia. Esta actividad se organizó con el taller, con Néstor Mendoza, que también forma parte del taller, y ella se va a encargar de moderar esta tertulia junto con los 4 invitados que tenemos, que viven, por cierto, en distintos países, incluida Verónica Jafé. Esta es una sesión dedicada a la diáspora venezolana, definitivamente. La única que está en el país es Fania. Bueno, y algunos participantes de la sesión. Bienvenidos todos. Entonces, dejamos en manos de Geraudí la sesión a continuación. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá con amigos y amigas. Gina, Geraldine, Jesús, bueno, Néstor, por supuesto, Marisol, Fania, ¿no? Que no la conozco en persona, pero que sé que hace un trabajo maravilloso desde Bordes, desde la Fundación Bordes. Y bueno, por supuesto, siempre agradecidos por estos espacios que nos acercan definitivamente a lo mejor de la literatura venezolana. Y bueno, qué mejor que el día de hoy, pues que de alguna manera rendir este espacio para hablar de justamente de una poeta, traductora, investigadora, que le ha dado, eh, digamos, más brillo aún a la literatura venezolana y especialmente a la poesía en estos últimos, digamos, especialmente en estos últimos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, para eso vamos a tener hoy a 4, como ya lo dijo la profesora Marisol, a 4 especialistas, a Jesús Montoya, a Geraldine Gutiérrez Winken, a Gina Saraceni y a Néstor Mendoza. La dinámica va a ser la siguiente, ¿no? Yo voy a leer ficha por ficha y pues leo la ficha de Jesús, con él vamos a iniciar y luego cada uno, y al terminar Jesús, que son 15 minutos, al terminar Jesús, leo la siguiente ficha que sería la de Geraldine y así pues para un poco para no saturarlos de información de una vez, sino que vayamos conociendo a cada uno de los especialistas en la medida que cada uno participe. Bueno, para darle ya el paso a Jesús Montoya, que va a ser la primera persona en participar. Jesús Montoya, nacido en Tobar, 1993, poeta, traductor, ensayista, doctorando en estudios literarios en la Universidad Federal de San Carlos, licenciado en letras, mención lengua y literatura hispanoamericana y venezolana por la Universidad de los Andes y magíster en estudios literarios por la Universidad Federal de Sao Carlos. Ha publicado los libros de poemas, Las noches de mis años, en 2016, Hay un sitio detrás de los incendios, Rúa, Sao Paulo, obra con la que obtuvo el segundo premio franco-venezolano a la joven vocación literaria, y Trasandínica, en 2021, un libro bilingüe español-alemán con versiones del poeta y traductor León Lupet. Bienvenido, Jesús, y pues el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, muy honrado, muy agradecido de estar aquí compartiendo con personas tan queridas y con las que tenemos una relación tan cercana y afectos, ¿no? Agradecido con la Fundación Bordes, con Marisol, con Fania, con el Taller Blanco Ediciones y con cada una de las personas que están aquí para conversar un poco, hablar un poco sobre la obra de Verónica Jaffe, que, bueno, no es fácil intentar resumir en 15 minutos definitivamente el trabajo de Verónica. Yo había pensado un poco más intentar compartir algo de sus poemas hoy, leer algunos de sus poemas, y antes de eso sí comentar algo que me llama la atención y que desde siempre despertó en mí. Yo terminé el doctorado el año pasado y Verónica fue una de las autoras que yo trabajé en mi tesis de doctorado en conjunto con Beverly Pérez Rego y Luis Moreno Villamediana. Y una de las cuestiones que yo abordaba era la cuestión de la apropiación, pero siempre derivada a este proceso de diálogos intertextuales y
formas donde la traducción aparecía en estas poéticas contemporáneas en Venezuela. Y me llamaba poderosamente la atención que, aunque en el siglo XX en Venezuela hay casos interesantes, ¿no? Como en Salustio González Rincones a principios del siglo XX y esta interacción con la traducción y diálogos, juegos, donde la traducción pasa a estar dentro del poema. Es en Verónica Jaffe donde durante los años 90 esto se da de una forma más explícita, ¿no? Por ejemplo, en el caso de El largo viaje a casa, ¿no? Creo que es una obra del año 94, y se da porque sus textos buscan propiciar una idea de lectura y de traducir dentro del poema, pero a la vez que traduce, busca representar la experiencia de la extranjeridad. Entonces, Verónica, que había sido residente en el programa de Iowa, de escritura de Iowa, ella comienza a dialogar con algunas poéticas y a traerlas dentro de sus textos y a traducirlas al mismo tiempo que va hablando sobre su relación con ese paisaje de Estados Unidos y esos otros lugares con los que ella va interactuando. Esto me parece un punto importante porque luego, si uno fuera a comparar, en el año 2000 aparece luego la versión de Ismena, y en la versión de Ismena ella ya hace algo más arriesgado, porque allí ella, en vez de traducir fragmentos de otras autoras, ella ya empieza a trabajar directamente con Hölderlin, que va a ser como una columna vertebral de su proceso, que va a ir hasta la traducción y que va a incursionar en la traducción como un proceso que va a ir a alterar incluso la idea de lo literario hasta lo plástico. Y ese primer Hölderlin que ella traduce es curioso porque ella traduce la traducción de la traducción. Ella traduce la traducción que Hölderlin hiciera entonces de la Antígona, eh, por fragmentos, y especialmente referido a esos fragmentos donde participa Ismena. Entonces es un poema dramático que es contestado por una serie de textos que también son como notas, ¿no? Y en ese procedimiento que ella hace allí, me parece que da la cara el primer Hölderlin de ella, que luego va a retomar en sobretraducciones en el año 2008 o 2010, creo que 2010, y que va a aparecer de forma más fragmentaria, pero más concreto, dentro de esta idea de algo que ya se viene gestando para desembocar entonces sí en la gran traducción de los cantos esféricos del año 2015. Entonces es como si estuviéramos hablando de tres formas de un Hölderlin que aparece allí en esa progresión, pero que en la traducción siempre estuvo resguardada, porque incluso es curioso ver que el proceso de traducción de El largo viaje a casa es un trabajo que está dentro del poema, y luego hay una bibliografía en la versión de Ismena donde hay trabajos eh, mencionados como una bibliografía consultada sobre el proceso de traducción, o sea, textos teóricos sobre la traducción que ella consultó para poder hacer entonces una especie de, diríamos en portugués, como levantamento, ¿no? Crítico de todas estas raíces y formas que ella lleva a cabo con eso. Ahora, lo interesante es que si bien ella por un lado toma a Hölderlin, por otro lado ella está tomando la raíz crítica de la traducción. Y esto es importante porque siempre va a haber una reflexión, si bien Hölderlin está allí
pero hay una reflexión sobre el proceso de traducir que va a ser llevado mucho más lejos, incluso por eso digo, al proceso de traducción de un texto literario a un texto, a una obra plástica, ¿no? Eh, y bueno, eh, eso era algo, una idea que quería compartir, eh, que desemboca, ¿no? En esos mapas, en esas versiones libres que ella llega a elaborar y por supuesto en las obras plásticas que ella aún hoy en día trabaja como artista plástica, y que también se nota en otros textos que son propiamente literarios con los que dialoga, como por ejemplo con Armando Reverón, con Gego, con Alejandro Otero, en fin, y que también están en sobretraducciones. No tengo mucho más tiempo, pero voy a leer dos poemas. Buber, Babel, Beso. Martin Buber, cuando en traducción habla de Babel, naturalmente, y refiere sobre formas de la boca, más bien labios, cuando explica el sentido del hebreo para decir lengua, esa única adánica al comienzo, esas muchas al final y a la caída de la torre, como si fuera la línea de tu piel, así justa, cuando se vuelve labio, esa transformación de consistencia, cuando se torna marrón oscura en la comisura, tu labio, tu piel, cuando la miro de cerca, cerca, justo instantes antes del silencio de las lenguas. Babel verde, que no quiero verde, que no es mar ni muerte ahora, sino río, madre, río llanto seco ya y Babilonia, que nos queda grande río, abierto en piernas, brazos, desmembrado, río en esta nuestra repetida pesadilla, verde con azul y en amarillo y blanco sucio y carboncillo, ya que el cielo ahora ni lo quiero verde, ya ni azul, ni sueño infante traicionero, y solo quiero mala leche y cacofonía de estas piedras que sí son del valle de los muertos profanados por los siglos, nilos de los verdes venenosos y los blancos sucios. Babilonia. Un segundo. Traducción como traspiés, travesura, truco trampa, tranvía, tránsito de tanto y tanto, sentido trémulo terreno, terremótico, mas no truculento, terrible, pero no terror, sino como imagen de lo humano, y tremendo del segundo coro de la Antígona. Pero no es en mí la traducción una tragedia. Mi tragedia encuentra su imagen de purpúreos tonos, de fondos azules, de fugaz trascendencia, en lo que revelan las cesuras de la traducción. Entonces, este proceso de la idea de la traducción explicada, ¿no? De forma teórica, es un proceso que me parece sumamente importante porque hay una idea de formar una matriz crítica, y que es interesante pensar, por ejemplo, en libros como El Sextinario de Ana Nuño, ¿no? Con las sextinas, donde también hay traducciones por dentro, en el propio libro de Beverly Pérez Rego, en un libro anterior de Luis Moreno Villamediana, ahora se me escapa su nombre, pero también es del año 2001, y luego posteriormente en algunos de sus libros donde también ocurren algunos de estos procedimientos de traducción, interacción con lenguas, y que dan también algunos rasgos dentro de la poesía venezolana, de desplazamiento, de extranjería, sí, pero en el caso de Verónica,
esta idea de la traducción pareciera que estuviera por encima, y eso es porque también Verónica ha sido crítica de esto, ¿verdad? Con su libro La traducción como metáfora o metáforas de la traducción, si no me equivoco, que es el título, es un libro del año 2004. Eh, y porque hay un trabajo que se hace en ella, en su poesía, que tiene que ver con hilar estos espacios donde el poema se vuelve teoría y la teoría se vuelve poema. Y todo eso se vuelve también una obra de arte material. Y la lengua se vuelve material también dentro del poema. La presencia del alemán, por ejemplo. Entonces, me parece ya como en síntesis para cerrar, que Verónica es una de las poetas que nosotros necesitamos observar con mucho cuidado, en el sentido de que podemos y tenemos muchos caminos para poder ver sus obras, sus procesos, sus procedimientos, pero es muy interesante cuando uno logra observar esto desde sus primeros libros hasta lo que está desembocando ahora en sus últimos trabajos, porque hay toda una lógica y una progresión hasta cierto punto. No sé si progresión en un sentido de que uno sea más arriesgado que el otro, pero sí ciertamente en el sentido de que hay cosas que aparecen en uno que son gestos que aparecen en el otro, y hay otras cosas que se pueden observar, por ejemplo, lo que comentaba en la versión de Ismena, como aparece Helderlin, que vuelve a aparecer aquí en Sobre Traducciones y que vuelve a aparecer en sus versiones libres, ¿no? Eh, Creo que con toda seguridad es una poeta que sigue muy activa, y que estamos por ver aún su trabajo plástico con sus exposiciones, que también es tan importante, pero estamos por ver aún, me parece, que va a ser una gran obra, ¿no? Cuando ella reúna, no sé, su primera obra reunida, debe ser una cosa impresionante para poder ver todo esto, cómo ha sido. Era esto lo que quería comentar. Muchas gracias. Mm. Qué bueno, Jesús, muchas gracias. Y bueno, bienvenida, Verónica, qué gusto tenerte por aquí, no te habíamos visto. Un gusto. Bueno, Jesús, muchas gracias por ese diálogo que has establecido con una parte, una pequeña parte realmente, como tú mismo dices, pues, de la obra de Verónica, especialmente desde la traducción, que creo que pues también es un tema de los fuertes, ¿no? Que tú manejas. Y bueno, ya más adelante tendremos oportunidad de ampliar un poco. Y bueno, a continuación vamos a recibir a Geraldine Gutiérrez Winken, Guayana, poeta y traductora, estudió odontología en la Universidad Central de Venezuela, es doctora en filología alemana por la Universidad de Heidelberg, autora de 4 libros de poesía, entre ellos El silencio es una bailarina, 2021. Entre sus traducciones publicadas se encuentran Canciones para dar aliento, en 2018, de Hilde Domin, Que no me asfixie de hacer tanto silencio, 2021, de la misma autora, de Inge Müller, y Hacia la vida, obra temprana, 1939-1967, en el año 2023, de Rose Outlander. Fundadora de la editorial, ese nombre casi impronunciable, pero voy a intentar, Geraldine, decirlo, Hochroth Heidelberg, Perfecto. una editorial consagrada a la traducción y publicación de poesía de América Latina y España en Alemania. Bienvenida, Geraldine. Bueno, muchísimas gracias, Geraldine. Gracias también al Taller Blanco, a la Fundación Borges, a la Universidad de los Andes por la organización de este coloquio.
y por convocarme junto a Jesús, Gina y Néstor eh, en este coloquio con nuestra poeta Verónica, recientemente galardonada con el Premio Casa de América de Poesía Americana por su libro Lo Animal, sí Poema. Me siento muy honrada de participar aquí, de estar aquí con ustedes. Bueno, felicitaciones, Verónica, por este reconocimiento tan merecido. Se ha dicho mucho en estos días y he leído varias entrevistas y he visto también la participación en la toma cuando eh, te otorgaron el premio. Pienso también como Jesús que para muchos de nosotros que venimos leyéndote desde hace años, tu obra es muy significativa, no solo para la poesía misma, sino eh, por el pensamiento poético que propone desde la traducción y viceversa, ¿no? Por el pensamiento eh, sobre la traducción desde la poesía, ¿no? Allí se juega con en las dos direcciones, ¿no? Y que todo tiene que ver al final con la poesía misma, ¿no? Que es, para mí, el origen de la poesía es precisamente la traducción. En tu trabajo, la poesía pienso que aparece como algo más que un oficio entre lenguas, eh, como un modo de pensar el lenguaje, incluso como una forma de descoser la lengua, ¿no? Jesús hablaba de hilarla, yo veo ahí más un desdecir de la lengua, aceptar que algo del poema siempre se escapa. Allí tenemos la fugaz lagartija, ¿no? Que nunca se termina de decir del todo y de alguna manera siempre se va a transformar en algo más real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que se descose o lo que se desdice. En mi caso personal, tus libros han sido muy importantes en distintos momentos de mi propia formación. Primero, El arte de la pérdida y El largo viaje a casa, junto con las traducciones memorables de Else Lasker Schüler y Gottfried Benn. Y bueno, ya Hölderlin vino más adelante, pero como también lo ha dicho Jesús, ha venido fluyendo a través de todos estos libros, todas estas traducciones que leímos y estudiamos en Caracas. Y luego la versión de Ismena y muy especialmente sobre traducciones. Estos libros me alcanzaron ya en mi propio largo viaje, lejos de casa o más cerca de casa, quién sabe, no sé. En todos estos libros siempre he percibido un río subterráneo, una intuición muy, muy fértil, que es pensar la traducción no solo como disciplina u oficio, sino como una forma de comprender la vida misma, sus claroscuros, como ese comprender, ese traducir la vida misma, como si estuviéramos de algún modo, como si al traducir estuviéramos de algún modo escribiendo poesía en estado bruto, ¿no? Eso siempre ha sido mi sensación porque son poemas que tal vez no tienen no todo el público se acerca a ellos de la misma manera, ¿no? Hay algo que rompe, que descoloca, y eso es precisamente lo que a mí me atrae de tu poesía, de lo que tú propones. Voy a leer un poema aquí para entrar directamente en esta textura de la relación entre la poesía y la traducción, eh, para, para ilustrarlo o para aderezar un poco lo que he dicho. Página 46.
del libro sobre traducciones. Y a veces viene un verso o varios, o un poema, a pesar de todo, es decir, a pesar del peso aún más pesado que tanto malo de lo ideal, tergiversante, por momentos y sobrevive, a pesar de todo, porque casi como por milagro se abre como la sabanita repentina a una pequeña traducción posible, así como un claro a orillas de nuestros ríos silenciosos. Y otro, mentes intraducibles. Tanto los salvajes como los en apariencia domesticados por un tiempo, son los animales los perfectamente intraducibles porque no son ni buenos ni malos y jamás no serán apropiados ni apropiables. El abismo de silencio que en la lengua llamada pura o en la censura, fascinada doctos y poetas de los textos tenidos por sagrados, no se abre más bien entre las garras o colmillos de nuestra selva secreta, de nuestro propio animal. ¿Seremos todos inocentes al final? Bueno, aquí hay dos semillas, diría, sobre todo, que rodaron muy temprano, desde muy temprano hacia mí, cuando empecé a leerte, mucho antes incluso de sumergirme en la lengua alemana y de descubrirme yo misma como traductora a orillas de otro río, de un río también salvaje, el río de Hölderlin, el Neckar. Ese río silencioso, esos nuestros ríos silenciosos, como termina el poema, y esa pregunta final, ¿seremos todos inocentes al final? El, como lo interpreto o siempre lo interpreté como ese miedo de todos nosotros, ¿no? El miedo es el mismo que anoté aquí, el miedo es de todos. Entonces, cuando uno lee tu obra, tanto los poemas como los ensayos, da la impresión de que la traducción aquí funciona o encarna, más bien, no funciona, sino encarna un principio general de creación. Es un movimiento entre voces, entre lenguas, aguas e imágenes, emociones y pensamientos, por supuesto. Quizás por eso tu trabajo como traductora, pienso en el Selaska Schüler, en un Gottfried Benn y en Hölderlin, no aparece separado de tu propia escritura, está inmerso y también como una forma de diálogo continuo con todas esas voces o esas traducciones, eh, como haciendo, como respondiendo y sí, conversando, dialogando con estas voces. Y, y me gustaría entonces aprovechar también aquí para leer otro poema donde pienso que la, la, el poema o la traducción, o las dos cosas, se vuelve en, se puede ver como una experiencia poética, ¿no? 24. Porque era ninfa la memoria, porque bañaba los pies en aguas de ríos antiguos como un escamandro. Es que aún aparece a veces como imagen traducible
de algo que duele a veces, pero consuela también al final porque están ya maduros los higos y más dulces, y el amor, aunque largo sea el tiempo, gran río incomprensible, se vuelve este estanque de luz, tus ojos, mis preguntas en el camino. Lang ist die Zeit, es ereignet sich aber das Wahre. Hölderlin, Mnemosyne, la linfa, 1804-1806, Prema, Ausgabe 11, 170, verso 224. Largo es el tiempo, sucede, empero, lo verdadero. Y me gusta leer la nota bibliográfica porque tiene que ver con el poema. Bueno, aquí yo tenía una pregunta para Verónica, pero no sé si podemos entrar en diálogo con ella. Es muy corta, tal vez me la pueda responder con un poema. Me gustaría preguntarte en qué momento intuyes que la traducción se convierte realmente en un acto poético, en qué momento deja de ser solamente un traslado entre lenguas y se convierte en un verdadero acontecimiento del poema, cómo sucede este pequeño desfase, ese atrapar o no, para decirlo con tus palabras, de la fugaz lagartija. Em, o, o leo yo un poema que creo que también lo pueda resumir. No sé si Verónica está preparada para leer o... Eh, no, no sabría decirte cuál poema exactamente pudiera responderte. Pero en el momento, te puedo decir muy brevemente, el momento en que yo caigo en cuenta de lo que significa realmente la traducción para mí, para lo que escribo, es con Hölderlin. Y Hölderlin Okay. fue el que me abrió esa puerta y cuando entendí lo que él hacía con Píndaro, eh, Uh-huh. entendí la dimensión de lo que significa, lo que puede significar traducir en poesía. Y eso fue, sí, como muchas otras cosas, fue el maestro. Incluso hasta los animales y el no traducir o no Sí, traducir, o la imposibilidad de traducir, eso también lo saqué de Hölderlin. Eso me lo qué enseñó belleza. él. Gracias, Verónica. Ok, no, no, Muy lindo gracias a lo que has ti. dicho. Muy bueno. Creo que nos dejas con una idea muy hermosa de todo lo que puede ocurrir cuando uno se sumerge en la poesía de otros, ¿no? Sí, sí, Cuando, cuando nos dejamos llevar, ¿no? sí. Bueno, termino entonces yo con otro poema, a ver, del arte de la pérdida, para también, bueno, cuando empezamos a hojear, Ah, ok. vamos mejor con, a ver, aquí abrió la laguna de Campona, de Campoma. La mayor parte del año no es ni laguna ni tierra firme, sino un pantano cubierto, eso sí, por hermosos pastizales, refugio para perros de agua y anacondas. Solo a veces se llena de agua y parece literal. Hace mucho tiempo que se ha perdido el vínculo con ella. Queda un pozo en la memoria difusamente maternal.
Quizá por eso se me hace, solo a veces, tan cercana. No, creo que estoy bien con el tiempo, ya, ¿no? Muchísimas gracias, Geraldine. Bueno, ha sido un gusto escucharte. También como Jesús has hecho mención importante a ese trabajo maravilloso de Verónica en torno a la traducción, ¿no? Pero pues no es lo mismo ser un simple traductor que ser un traductor y una traductora y una poeta. Y me parece muy interesante que ambos coinciden en que finalmente una pareciese ser la extensión de la otra, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, nuevamente le damos la bienvenida a Verónica, ahora sí ya con un poco más de formalidad. Verónica, si quieres, bueno, acá estamos regocijados de tenerte y además contentos de poder escuchar parte de tus textos, de tu trabajo y de que, bueno, 4 personas que han abordado de alguna manera tu obra en distintas facetas, pues también puedan conversar, puedan hablar y puedan leer, ¿no? Algunos de tus textos. Pues te dejo la palabra por unos minutos para, si quieres, saludar o Sí, comentarnos algo. sí, 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 no, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me parece un poquito abrumador casi, pero es mucho honor, la verdad. Sí, pero estoy muy agradecida, estoy contentísima y además me parece que es muy, muy curioso porque es que normalmente uno no sabe lo que piensan los lectores. Es muy, digamos, muy poco frecuente que se escuchen así y tan buenos lectores además, que se escuche como la recepción así como... Y bueno, es eso, lo que me pasó con el premio, por ejemplo, que sí descubrí que ese librito tenía lectores eh, sorprendentes y salió el premio. Sí, eso me parece fantástico, lo agradezco muchísimo. Y agradezco, por supuesto, a todos los que organizaron esto y a todas las instituciones involucradas y a todas las personas involucradas, por supuesto. Y sí, sigan hablando, me parece fantástico. Muchas Querida gracias, Verónica. Verónica, quería pedirte disculpas porque yo no me di cuenta cuando tú entraste a la llamada y yo hablé como si tú no estuvieras aquí. Yo hablé al público y yo no, y después vi que tú estabas aquí y pero dije, hubiera aprovechado para preguntarte algo, pero bueno, ya pasó mi tiempo. Muy grato de tenerte aquí con nosotros. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la oportunidad ahora la siguiente, a la siguiente, que es Gina Saraceni, Caracas, investigadora, crítica literaria, traductora, profesora universitaria y poeta. Es egresada de la Universidad Gina, que no la veo, así. Es egresada de la Universidad degli Studi de Bolonia, Italia, en 1990, magíster en literatura latinoamericana en 1994 y doctora en letras en 2001. Por la Universidad Simón Bolívar, profesora asociada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde reside actualmente. Con el poemario Entre objetos respirando, gana en 1995 el concurso de poesía Víctor José Cedillo con Salobre, la Bienal de Coro Elías David Curiel, mención poesía 2001 y con Casa de Pizarro el 11º concurso transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana en 2012. También voy a agregar que el año pasado en la Filbo, en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, tuvimos la posibilidad algunos, la maravillosa oportunidad de escuchar a Gina y a Verónica viva voz en una presentación preciosa que nos sacó lágrimas y bueno, en ese momento Sí. no esperábamos que Verónica obtuviera ese premio, pero
salimos de allí todos muy conmovidos por la poesía de Verónica, por todo lo que allí dijimos y bueno, esa sensibilidad flor de piel que siempre tenemos los venezolanos con sobradas razones. Bueno, Gina, el micrófono es tuyo, adelante. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, saludo a Verónica especialmente. Agradezco la Fundación Bordes, la Universidad de los Andes, el Taller Blanco y bueno, todas las personas, la profesora Marisol que organizan este espacio que ha sido tan importante para la difusión de la literatura venezolana escrita por mujeres. Y bueno, de algún modo la consigna de hoy no era hacer una ponencia académica para hablar de tu trabajo, Verónica, sino hacerlo más como lectores que piensan con la poesía. Entonces, primero quería recordar, aprovechando que Verónica está aquí, un recuerdo bastante remoto, años finales de los 90, inicios del 2000 cuando Verónica estaba en un instituto a 1 kilómetro aproximadamente de la Universidad Simón Bolívar, el Instituto IDEA, y era la directora de una editorial que se llamó Angria, y me pidió, también gracias a la complicidad de Nidia Hernández, que no puedo no mencionar porque ha sido una amiga común y lo sigue siendo, me pidió que tradujera a alguna poeta italiana y yo decidí traducir una selección de poetas, de poemas de Alda Merini. Y la verdad que Verónica, gracias a Verónica yo me atreví a hacerlo porque no me sentía para nada segura en algo que he hecho poco, más allá de mi bilingüismo, pero no he incursionado tanto todavía en la traducción. Y bueno, recuerdo unas tardes en una bellísima oficina que tú tenías, Verónica, Sí, sí, donde hacíamos las correcciones sí, sí. de los poemas. Entonces, bueno, ese recuerdo dado que ha sido nombrada como figura, me parece cardinal de tu trabajo, de tu obra, que yo pienso que pone en cuestión la distinción entre el ensayo y la poesía, pero digamos, en lo que hemos escuchado hasta ahora, la palabra traducción es como transversal a todo trabajo. Eh, y también tengo seleccionados unos poemas que me parece que pueden hablar y mostrar mucho mejor de lo que yo voy a tratar de hacerlo, lo que me parece que tu poesía hace, pero quizás mencionar algunos rasgos que, que me han interesado mucho de tu trabajo, que en cierta medida Jesús abordó también porque yo tuve la suerte el año pasado de ser lectora de la tesis de doctorado de Jesús, donde una de las autoras del corpus es Verónica y Luis Moreno Villamediana y Beverly Pérez Rego son tus compañeros, Sí, Verónica, sí. en ese corpus que es muy significativo porque muestra un camino de la poesía venezolana muy interesante. Entonces, bueno, primero decir que los primeros libros de Verónica, que ya fueron mencionados por Jesús, El arte de la pérdida del 91 y El largo viaje a casa del 94, solo por el título fueron para mí, cuando regresé de Italia, apenas, digamos, graduada, y empecé mi vida profesional e incluso de estudios en Venezuela. Solamente los títulos me interpelaron porque en cierta medida los temas que a mí me han guiado a lo largo de la vida han sido o han estado siempre vinculados con la pertenencia, la procedencia, el origen, la lengua, el estar entre lenguas y por supuesto esos dos títulos en sí mismos ya me señalaban un camino. Un camino que en esa presentación de Fugaz Lagartija en la Filbo del 2025 también mencioné porque digamos que la poesía venezolana tiene una línea donde pudiéramos agrupar, dado que estamos en un espacio de escrituras de mujeres, yo diría que Hani Osot, Márgara Russotto,
Verónica Jaffe, Ida Gramco, Gabriela Kisser, eh, pudieran ser algunas de las escritoras que tienen, digamos, como un elemento intestino en su propia biografía el asunto de la doble pertenencia y también de estar entre dos lenguas o más de una lengua. En ese sentido quería destacar una singularidad que yo encuentro en Verónica, que la mencionó Jesús y quizás la voy a formular de otra manera, que tiene que ver con el hecho, y me refiero de manera particular a los últimos libros que son los que he leído con mayor atención, de la metáfora fluida, Fugaz Lagartija y el último libro que acaba de ganar el premio que ya ha sido nombrado. Me parece que son libros que están atravesados por una traza teórica importante. Y, y lo que los caracteriza, me parece, es que Verónica, al escribir poesía, instala dentro del poema procedimientos que tienen que ver con el hacer literario, que en el caso específico de Verónica tiene mucho que ver con la traducción. Pero creo que la traducción no es solo la traducción de un idioma a otro, sino que en el caso de Verónica es algo mucho más expandido a la traducción del poema, al collage o a materiales artísticos que tienen distintas formas y distintas maneras digamos, de inscribirse en soportes muy diferentes. Y adicionalmente a eso, me parece que la traducción es también una figura de la lectura en Verónica. El último libro, los últimos dos libros, eh, son libros donde Verónica conversa con la literatura. Conversa con una serie de poetas, pero también teóricos, por ejemplo, la figura de Derrida en el último libro. Y cómo es como si la deriva de la teoría fuese la poesía, como si pensar teóricamente y pensar conceptualmente implicara en Verónica, yo he estado notando esto en otras poetas venezolanas, pero también latinoamericanas, como el haber sido académica, haber trabajado en la universidad y progresivamente soltar eso que a veces se vuelve una camisa de fuerza, pareciera derivar que todo ese bagaje teórico, ese pensar teóricamente, encontrara en el lenguaje poético su lugar más, digamos, donde el pensamiento al sintetizarse cristaliza en unas figuras que son muy eficientes para pensar. Eso es lo que me ha parecido, sobre todo estos libros de los últimos años, aunque los libros de Verónica son también conjuntos de poemas escritos en distintas etapas. Entonces también es interesante ver cómo se va armando un relato cuando los poemas que constituyen los libros no son del mismo año, sino que a veces atraviesan una década completa. Entonces, eso era algo que también Jesús planteaba, cómo la poesía instala sus procedimientos de escritura y estos procedimientos de escritura tienen que ver también con dialogar, conversar con textos teóricos, literarios, poéticos, que también van revelando la formación misma de la lengua poética de Verónica, porque entendemos también con quién digamos, con quién conversa para poder pensar las preguntas que intenta responder en sus libros, que me parece que tienen que ver muchísimo con la forma, cómo se plasma la forma del sentido,
sea, creo que la pregunta de Verónica es la pregunta de la literatura, que tiene que ver con cómo se construye un sentido. Y la diseminación del sentido a través de las traducciones y por lo tanto la idea de la literatura como un sistema de variaciones, como un sistema de desplazamientos donde ninguno termina de revelar ese núcleo del sentido que queda intraducible. Eso me parece que está como latente y que también la provisionalidad pudiera terminar siendo digamos, la deriva final de la literatura y también de la traducción. Sí. Esos collages, esos conjuntos de objetos pequeños. En este momento estoy recordando la presentación de un libro tuyo de María Fernanda Palacios. No me acuerdo Ujú. qué libro era, pero hay algo en Verónica que lo voy a decir tanto para quizás suscitar una respuesta en ti, Verónica, como en los que estamos aquí conversando. Eh, si bien he estado insistiendo en la presencia de este pensamiento que piensa la lengua, las lenguas, los idiomas, por otro lado, Verónica en sus poemas, y ahora voy a hacer un ejemplo, logra revelar o representar, o no sé cómo decirlo, decir la ternura. Es decir, en esta poesía, que en cierta medida tiene una dimensión como racional en el sentido de la conceptualización que hay allí, en un momento dado aparece un diminutivo que puede ser un animalito, puede ser una palabra que revela que allí, en esa búsqueda del sentido, hay algo tierno que solamente se puede decir de manera mínima, de manera pequeña. Voy a ver si consigo rápidamente el poema en el que me parece que sucede esto. Eh, a ver, disculpen un segundo que el poema dice... Por miles y miles en miles de años han migrado las aves ante las heladas animando las rezagadas. No llores, aún con el viento en contra volaremos y aparecerá, polluela, la esperanza. Entonces, ¿cómo la esperanza aparece encarnada en ese animal que con esa palabra que elegiste, que es también un tipo de ave particular, pero aparece la posibilidad de creer que la migración también puede tener un retorno, no sé a dónde ni cómo, pero aparece eso allí. Eh, entonces, y allí quería entrar en el segundo elemento que había pensado mencionar, que ha sido reiterativo en los últimos dos libros o tres, que es el animal. A mí me ha gustado muchísimo la forma como te pusiste o te confrontaste con lo animal, porque teóricamente estas últimas dos décadas, por poner como una fecha, han sido décadas donde la pregunta por lo animal ha aparecido, aunque es una palabra que tiene una tradición larguísima. Pero digamos que en la teoría crítica y cultural, en los estudios culturales, incluso en los estudios literarios, hay algo que se ha denominado giro animal. Y ese giro animal puede tener como distintas formas de conceptualizarse. Una pudiera ser una deriva más hacia los derechos de los animales y todo lo que tiene que ver con ese campo. Otro pudiera tener que ver, que está en tu último libro, con el tema de la extinción, que tiene Sí. que ver con el antropoceno, la crisis climática, todo lo que tiene que ver con las humanidades ambientales. Pero tú te salvas, digo yo, te salvas de caer
en esa tendencia teórica que lamentablemente se vuelve también una especie de moda. Y yo creo que salvas al animal de reiterarse en esas metáforas que la teoría misma ha inventado. Y bueno, me ha gustado mucho la manera como has nombrado al animal eh, como una forma de la lengua, como si el animal estuviera en la lengua. Y en este último libro, cada animal es capaz de sacarle a la lengua algo que lo saca de su propia singularidad. Es decir, tú dices leona, pero la leona que nombras no es la leona solamente, sino que hay allí algo que revela un elemento que tiene más que ver con el lenguaje, la escritura y el sentido que con el animal como tal. Entonces voy a leer un poema que me parece que puede decir esto eh, mejor, que es del libro de la metáfora fluida y se llama Animales en la sombra. Cuando en la llamada edad de piedra pintaban las paredes y grababan los marfiles del gentil mamut, dibujaban solo animales. No parecían importantes las figuraciones humanas, aunque sí se conservan algunas gorditas. Ahí está el diminutivo que saca. Solo animales en series o en solitario, venados, renos, rinocerontes, bisontes, reses, leones, y los caballos, tantos caballos, casi chinos de cabeza pequeña, cuerpo abultado, ojo muy abierto. Era, como dice el arzobispo anglicano, la admirada contemplación de este y solo este mundo lo que importaba, portadores de sentido que es belleza. ¿No son estos los animales que nos recuerdan cómo, amiga mía, a veces son y pueden ser las almas de hermosas, serenas de este mundo y de las piedras? ¿No será quizás volviendo a la cueva y ver o pensar los animales y este mundo en esa tu imaginación compasiva que los dioses idos vuelven a veces como belleza? En las animales sombras de decenas de miles, creí intuir la respuesta. Bueno, voy a leer otro donde también había ensamblado como 3 o 4 poemas que pudieran como dar cuenta de eso que yo reconozco que es el animal más allá de lo literal. Este es del último libro, que también tiene un título que Lo animal sí poema. Es un animal el título. Que la rabia estuviese tan cerca. Que la rabia estuviese tan cerca del miedo no es que no se supiera, claro. Pero cuando grité hace poco, no sabía si era por la furia o por ese espanto que oigo en mi animal adentro. Y después hay un epígrafe. El resentimiento es como beber un veneno y esperar que mate a tu enemigo, Nelson Mandela. Y leo este también, que tiene ese elemento como de la ternura, y dice, se me dio la pluma del oro como imagen de recuerdo de mi casa, y mi ciudad más no se relaciona ya con ella, puesto que ciudad y casa se han quedado en ruina. Y del loro la pluma no cubre el lienzo, los restos de recuerdos, esta raída escritura. Bueno, la, no sé, quería preguntarte, Verónica, quizás añadiendo que el animal me parece que por un lado nombra lo que no se puede decir
de distintas experiencias, desde la experiencia con el sentido, la experiencia de la literatura como una traducción de la vida y también lo intraducible, si queremos, de nuestra experiencia actual, que es la experiencia del país. O sea, cómo entra el país poema que aparece como reiteradamente Sí. en estos libros. Cuando, por ejemplo, dices decir erizo poema es oír en lo indecible lo hermano. O sea, cómo se va tejiendo el animal también como una figura de la cercanía, la figura del poder pertenecer a pesar de. Entonces, no sé si pudieras contarnos muy brevemente, aunque el animal lo encontré también en poemas bastante anteriores, pero cómo se reforzó tanto hasta hacer una especie de instalación de animales en este último libro. Sí, sí, efectivamente, es como una instalación de animales. Está muy bien eso. Bueno, pensando Eh, en tu obra artística también, que sí, tiene cebritas y sí, animalitos sí, chiquitos. sí, 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 sí. Eh, sí, que yo recuerde, sí, lo animal de alguna forma u otra siempre ha estado presente, pero lo, lo más, quizás lo más determinante Ujú. para entender por fin qué es lo que me interesaba de lo animal Ajá, fue la lectura de Canetti, ajá, sobre todo Canetti. Y, y esa cosa como de ese pensamiento de Canetti que es en fragmentos, es en frases, que nunca termina de decir nada, que más bien son como preguntas que lanza. Y eso me llegó mucho y me ayudó mucho. Y entendí que lo que yo estoy haciendo de alguna otra forma es traducir lo animal, sea metafórica o sea literalmente. Literalmente, sí, son figuritas de animales. Eh, ahora me busco una y se las enseño aquí. Y, y entonces, sí, eso funciona como un ir y venir. O sea, a veces eh, viene una frase, viene un verso o viene una figura de un animal. Y ujú, uno de los epígrafes que puse en el último libro es justamente de Canetti. ujú, Dice, solo ante las figuras y voces animales podemos seguir siendo realmente humanos. A ujú, mí eso me pareció brillante, ujú, brillante. O sea, el volver a lo fundamental, go ujú. back to basics. Es una cosa eh, ya vamos a estar hablando aquí de grandes teorías, de grandes principios, ideales, lo que fuese, pero lo básico es lo básico y somos animales y no lo queremos ver. Ujú. Entonces, ver eso o tratar de que siempre va a ser parcial, va a ser muy precario, como tú dices. Eh, sí, es una de las cosas que estoy decidida a seguir traduciendo Ujú. y buscar formas, aunque sean, bueno, formular preguntas que sean quizás eh, esclarecedoras de alguna forma, o no, ni siquiera, o pertinentes, qué sé yo. Eh, lo del erizo eso no soy yo, eso es Derrida. Sí, Y me sí. pareció fantástico eso. Sí, Lo pero de- a mí me pareció fantástica la lectura que tú hiciste del erizo de Derrida, bueno, ok, sí. porque le diste una vuelta a Derrida que me pareció muy interesante, o sea, me pareció Sí, revelador.
Bueno, hay ciertas trampitas se valen. Sí, claro. Y bueno, eso me encantó, qué sé yo, también frases bueno, por supuesto la Szymborska es una maravilla lo que dice, Ujú. pero se me ocurre Santayana. Yo nunca le había parado mucho a George Santayana y dice unas cosas fantásticas, increíbles, o sea, sí, son cosas que uno va, como va encontrando por ahí. Sí. Les voy a leer el de Derrida. Ujú. Le di la palabra o dejé paso a un pequeño erizo, una cría de erizo, quizás, ante la cuestión que es la poesía, dice Jacques Derrida. Y quizás fuera de la belleza, de la espina, la lección, sino de esta, de otras, dejadas por erizos de paso, por sus desiertos caminos. Y otra cita de Derrida. Pues el pensamiento del animal, si lo hay, depende de la poesía. Es la diferencia entre un saber filosófico y un pensamiento poético, y eso también es Derrida, y eso me parece muy lindo. Sí, por eso me decía cómo tú instalas en el texto tu lectura, Sí, cómo sí, la lectura en cierta medida te hace responderle a Derrida o o a el erizo para después volverle a dar la palabra a Derrida. O sea, este último libro me parece que opera así. Es como una conversación, donde también la idea de versar o sea, la palabra sí, conversación, pensándola en ese sentido, sí, es una manera también de volver a la pregunta por cómo traduzco a Derrida en un poema, no del francés al español, sino cómo traduzco sí, a Derrida, sí, cómo heredo a Derrida y lo digo poéticamente. Esa operación me ha parecido y muy interesante, me ha gustado. sí, es cierto, tienes toda la razón. Sí. Bueno, y no sé, creo que ya se me acabó el tiempo, entonces hay un poema solo que quisiera pedirte, no sé si tienes el libro de la metáfora fluida cerca, es un Sí. poema lo voy a decir en venezolano, que me dio en la madre. Y el Ok. poema se llama Árbol Madre. Ok. Lo puedes leer. ¿Y qué página es? 135. En efecto, árbol madre. En las raíces está el animal cuando cae el árbol madre y se hace noche y miedo. En sus abatidas ramas aún juegan jóvenes a la inocencia, sin querer saber del quiebre, que sí sabe que la madre no es juego, que las raíces no hacen país, que no hay razón en la inocencia. Gracias. Muchísimas gracias, Gina. Bueno, que hemos tenido puro lujo hoy acá. Además, que creo, y creo que Marisol y Fania de la Fundación Bordes me darán la razón, pero creo que cuando se hacen estos eventos, estas actividades, y está el autor o la autora, pues es sin duda eh, maravilloso, ¿no? Siempre es agradable que alguien te escuche y bueno, que alguien no, que el autor o la autora te escuche, y que sepa lo que se está diciendo sobre su obra, sobre su trabajo, y me parece maravilloso y además un acto de mucha humildad hacia tu trabajo, Verónica, y agradecemos enormemente que estés aquí. No, gracias a ustedes.
Bueno, rápidamente, ¿verdad? Comento por acá. Bueno, interesante como Gina, por supuesto, como docente universitaria, como académica maravillosa que es, hace todo un paseo por esos aspectos que ella considera pues como más resaltantes quizás, ¿no? Seguramente dejó cosas por fuera, pero lo que dijiste estuvo Sí, maravilloso. Eh, y creo que de alguna manera también eh, digamos, dialoga con lo dicho anteriormente por Jesús y por Geraldine de alguna manera, ¿no? Cuando ellos dicen, por ejemplo, que ese trabajo de traductora no está separado de su propia obra y que al final, por allí creo que fue Geraldine que lo dijo, ¿no? El pensamiento, eh, finalmente, todo va hacia el mismo, pues hacia un mismo río, ¿no? Para decirlo de alguna manera metafórica. Volviste a comentar lo de lo animal, que lo dijiste maravillosamente en aquella presentación en la Filbo, y que creo que es un aspecto muy interesante y muy valioso de la obra de Verónica. Bueno, antes de darle la palabra a Néstor Mendoza, quiero comentar que Jesús les deja saludos, que se tuvo que retirar, tiene una clase en este momento y bueno, lamenta muchísimo haberse retirado, pero pues igual dejo los saludos y el agradecimiento por haber estado en este coloquio. Bueno, a continuación tenemos acá con nosotros, lo vamos a tener a Néstor Mendoza, Maracay, poeta, ensayista, gestor cultural y editor, licenciado en educación en la especialidad de lengua y literatura por la Universidad de Carabobo, coeditor del Taller Blanco Ediciones, ha publicado los poemarios Andamios, en 2012, merecedor del cuarto Premio Nacional Universitario de Literatura, en 2011, Pasajero, de 2015, Ojiva 2019, traducido al inglés, alemán y parcialmente al francés, y Paciencia Mineral en 2023. Ha publicado la antología Simulacro, autor de los libros en prosa, Alfabeto de Humo, ensayos sobre poesía venezolana en 2022, y Alfabeto de Humo 2, ensayos y reseñas sobre poesía venezolana en 2024. Álbum de grabados, prosa diversa también en el mismo año, y la plaqueta más reciente, El lector de poesía en 2026. Bienvenido, Néstor, pues te dejamos la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? sí, sí, muy bien. Gusto participar con ustedes, escuchar, por supuesto, la intervención de Jesús, la de Geraldine, la de Gina, eh, en el contexto de la obra de Verónica Jafé, a quien pude conocer personalmente el año pasado en la Feria del Libro de Bogotá, y bueno, hay grandes experiencias alrededor de su obra. En esta oportunidad, quizá voy a hacer un poco aguafiestas porque voy a hablar sobre la prosa o parte de la prosa de Verónica, especialmente enfocada en un texto, en un ensayo que ella publicó en el 93, titulado Anotaciones sobre la literatura venezolana, un ensayo publicado en el número 39 de la revista INTI, Revista de Literatura Hispánica. Y es interesante poder retomar algunas conversaciones que surgieron en el 2022 en un foro sobre literatura venezolana y en el que pude participar específicamente en la mesa de autores nacidos en los 80. Ahí compartí mesa con Alejandro Sebastiani, con Graciela Yáñez Vicentini y con Natacha Tiniacos. Y en mi intervención de aquel entonces me enfocaba en la prosa de los poetas venezolanos, ¿no? Y viene muy en cuenta porque la prosa de Verónica Café y la reflexión que ella ejecuta en sus poemas forman parte, creo yo, de un mismo sistema crítico que ella ha intentado desarrollar durante toda su trayectoria. Hay un año importante para la literatura venezolana y especialmente para la trayectoria de Verónica, que es la publicación en un mismo año de dos libros en el año 91.
su poemario El arte de la pérdida y El relato imposible. Y es interesante esta doble publicación. Verónica lo hace con 34 años para el año 91 y es inusual en la literatura venezolana que un poeta joven se interese en publicar sus reflexiones en torno a la literatura, en este caso en la publicación de un ensayo, ¿no? Hay un término que utiliza el poeta brasileño Manuel Bandeira, que se trata de los poetas bisiestos, es decir, aquellos poetas que publican un poemario cada tanto, eh, un poemario cada 5 años, y digamos, esa publicación un tanto espaciada de su poesía. Y yo me apropié de ese término de poetas bisiestos y lo apliqué a los ensayistas venezolanos, o a algunos ensayistas venezolanos, como el poeta venezolano bisiesto, el ensayista bisiesto venezolano, mejor dicho. Y eso particularmente porque aunque el poeta venezolano escriba prosa crítica, tiende a publicarla poco, o si la publica, tiende a pasar como por debajo de la mesa, ¿no? Y a veces se impone más el discurso del crítico literario o del ensayista venezolano, en casos como Guillermo Sucre, y la voz del poeta expresada en sus poemarios queda como un segundo plano. Entonces yo veo en el caso de la trayectoria de Verónica Jaffe, es que ella ha intentado desde un inicio buscar un balance entre ambos discursos, tanto el poético como el discurso en prosa. Y es interesante también porque en ambos discursos, lo que sostiene ambos discursos es la reflexión sobre la literatura y sobre el oficio del poeta. Y es un poco lo que decía Jesús, por ejemplo, el poema se vuelve teoría y la teoría se vuelve poema, y lo que comentaba Gina sobre la traza poética en los poemas de Verónica, y esta pregunta interesante o esta frase interesante de Gina. La pregunta de Verónica es la pregunta de la literatura, y eso es importante comprenderlo al momento de leer la obra de Verónica, pues, tanto en prosa como en verso, porque hay una preocupación constante por definir un yo poético, por definir la construcción de un sujeto poético, y es lo que vemos en sus poemas y vemos especialmente en este ensayo, acotaciones sobre la literatura venezolana. Verónica, por ejemplo, habla acá en este ensayo, anotaciones sobre la literatura venezolana. Ella ofrece razones por las cuales se impone en Venezuela la poesía como género preponderante. Y también se hace otra pregunta: la modestia como única vía para los escritores y poetas de finales del siglo XX. Este ensayo de Verónica trata de dar, se supone que debe dar un balance de la literatura venezolana de finales del siglo XX, pero lo que ofrece es una teoría poética, una teoría poética que puede funcionar para entender el ejercicio poético de los poetas venezolanos que nacieron a partir del año 50 hasta la actualidad, y son reflexiones que siempre están en la poesía venezolana. Ya también lo comentaba Jesús sobre, por ejemplo, el caso de la obra de Luis Moreno Villamediana, que también se inserta en esta dinámica de la poesía que se piensa a sí misma, que reflexiona sobre sí misma, y creo que forma parte de las grandes preocupaciones del poeta venezolano de la actualidad. Quisiera citar algunos fragmentos de este ensayo de Verónica digamos, ilustrar un poco este panorama. Ella habla inicialmente, cito textualmente: tengo la impresión, quizás extremadamente subjetiva, de que la poesía de los últimos años ha dicho y hecho cosas más importantes que la narrativa. Decía Verónica en el año 93. Han pasado unos cuantos años, más de 30, y creo que siguen siendo las mismas preguntas que nos formulamos los lectores y los autores de la literatura venezolana. Hay otro fragmento acá de Verónica que dice:
la nueva modestia que por fuerza debe asumir ahora la literatura cuando de tantas partes es cuestionada como fuente de saber, de verdad y de deleite. Ha tenido, al menos en el caso de la literatura venezolana, una extraña e interesante respuesta. La poesía se impone cada vez más como forma literaria preponderante. Y aquí hay algo importante para entender la literatura venezolana del mismo periodo de los 50 para acá, y creo que los estudiosos de la narrativa venezolana, creo que autores como Antonio López Ortega, Carlos Sandoval o Miguel Gómez, obviamente van a tener grandes argumentos sobre esto, pero cuando uno analiza la literatura venezolana de esa época para acá, especialmente desde el cuento venezolano, nos percatamos que es una literatura, es una narrativa que no se concibe sin la poesía. Por ejemplo, cómo concebir el falso cuaderno de Narciso Espejo sin la poesía. O sea, cómo concebir la obra de Guillermo Meneses sin la poesía. Y estas preguntas son interesantes porque parte también eh, de estas píldoras, digamos, críticas que nos ofrece Verónica en este ensayo. Y hay una pregunta fundamental que es la siguiente. Cito nuevamente a Verónica. Pero la cuestión de la identidad también tiene que ver con la propia y particular comprensión de lo que es o debe ser el sujeto poético, el llamado yo lírico. En el tradicional desorden y desconcierto cultural de este país, no es extraño notar que tal univocidad de sujetos no ha existido con regularidad. Y en mi caso personal, tiene poco sentido ignorar una realidad patente. Mi mezcla de orígenes y culturas. Aceptar de alguna forma u otra esta mezcla significa asumir la imposibilidad de hablar, de pensar, de escribir desde la segura posición de un solo sujeto idéntico a sí mismo. Digamos, por ejemplo, un sujeto cartesiano. Y es revelador esto que ofrece aquí Verónica, porque desde su apreciación personal de la creación poética, en su condición de poeta, de ensayista y de traductora, eh, ya se anticipa a muchas de las problemáticas y muchos de los temas de la coyuntura literaria venezolana. Es decir, lo que actualmente se está haciendo desde la diáspora venezolana. La prueba es la que está acá actualmente, desde donde escribe, por ejemplo, Geraldine, desde donde escribe Verónica, Jesús, Gina, desde donde escribo yo, donde escribe buena parte de los escritores venezolanos, tienen que ver con estas grandes preocupaciones que ya se hacía Verónica en el 93. Y ella, obviamente en su época, en esa época lo hacía como una forma de valorar su propia escritura, pero es algo que ya tiene que ver con la literatura venezolana del siglo XXI y de la literatura por venir, en el caso de nuestra tradición. Y estas son preguntas que siempre quedan abiertas en la que se contestan, pero siempre queda la posibilidad de la pregunta. Y es lo que vemos en este ensayo particularmente, y es lo que vemos en los libros más recientes de Verónica Jaffe. No hay un verso de Verónica que no sea autorreflexivo, y eso es interesante, ¿no? Porque ofrece una poética de la continuidad en caso de su propia escritura. Me queda acá unos 5 minutos que quisiera invertir en una pregunta para Verónica, que quizá ella pueda contestarla con uno o dos poemas eh, de, mm, de su libro Lo animal sí poema. Por ejemplo, eh, en el poema Lengua de otros, por ejemplo, y en el Poema Polar, ¿no? En ambos creo yo que se evidencia esta preocupación o esta pregunta por el lenguaje reflexivo en el poema, y también se hace creo que ahí surge una pregunta importante, la pregunta por el lugar de la reflexión. ¿Cuál es el lugar de la reflexión en nuestra poesía? El lugar de la reflexión es
el lugar del poema o es el lugar de otros discursos, como el discurso ensayístico, el discurso narrativo? Creo que hay una pregunta importante que quizá pueda ampliar Verónica. ¿Cuál es el lugar de la reflexión en sus poemas? Sí, 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 si podemos ubicarlo en sus poemas. Em, bueno, gracias, Néstor. Este, me parece, sí, sorprendente que hayas rescatado esa, ese texto teórico. Bueno, no, teórico no, crítico, quizás, reflexivo. Eh, y bueno, sí, ciertamente yo no puedo obviar que desde que empecé a estudiar literatura, pues he leído, 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 y creo que lo que más me ha marcado, todas esas lecturas que he hecho y seguiré haciendo, seguramente. Pero contestarte con un poema, bueno, te leo el poema polar, ¿te parece? Sí, sí, gracias, Verónica. Tiene un epígrafe de Wisława Szymborska. Nada más animal que una conciencia limpia en el tercer planeta del Sol. En el 2100, dicen, los grandes blancos estarán extintos, los osos polares. No estaré, claro. Por eso inane en cartón pintado, intento borrar humanas culpas. Por eso estas vanas escrituras, versos, figuras, morsas o narvales. Pero poemas no son perdones, y quizás habría sido mejor dejar esto como el poema de la gran Szymborska. Dejar que se escape, dejar que se escapara sin ser escrito, feliz y susurrando algo para sí. Eso es, el que se escapara sin ser escrito, feliz y susurrando algo para sí, es cita de la gran Wisława Szymborska. Y lo que hay aquí de reflexión está, o sea, no creo que haya cambiado muchísimo. Nunca he estado muy segura de ninguna respuesta y siempre he pensado que sí, me interesan las preguntas, no las respuestas. Y una buena pregunta me parece sí, más interesante, mucho más iluminadora y las respuestas tienden a ser poco dogmáticas. Y ya, de dogmas sí, francamente no. Hace mucho tiempo, desde que me llaman a la misa, a hacer la primera comunión, no dejé de estar cerca de dogmas. No estoy, y hasta me acuerdo que esa experiencia de la primera comunión no fue demasiado impresionante. Sí. Y el otro poema que tú dices, eh, Sí, Lengua de otros, página 20. Lengua de otros, página 20. Esos son dos. El primero dice, deberíamos buscar un lenguaje del miedo para vocear pánico o prudencia. Precisamos de la precaución de suricatos en el desierto para ello. Habría que aceptar la aridez primero, pues el tiempo de arena ha llegado, el que seca palabras, pensamientos, y luego tragarse como ellos el escorpión más ponzoñoso. Y el segundo es un poco más amable.
Otro idioma podría ser el de las ballenas, ya quedan pocas. Es una lengua con chasquidos, como las khoisan, donde el tono grave es espaciado, acentuando los silencios, por lo cual se oiría a grandes distancias o milenios en los antiguos mares o desiertos. Son dos poemas que reuní. Uno está montado en una cajita de madera, tiene unas figuritas de suricato, pero no sé si lo encontraría. El otro es un cartón, que yo trabajo mucho con cartón y es también por la cuestión de lo precario, como dice Gina, y porque, sobre todo cuando la pandemia, que estábamos todos encerrados, era el material que tenía a mano. Y ese sí tiene que ver con unas lecturas que me impresionaron mucho sobre las culturas San en Sudáfrica, que me pareció fascinante el tema y de alguna forma lo asocié con la cuestión del canto de las ballenas, que sí, se han estudiado mucho desde los años 60, 70, se sabe que cantan y que sus cantos son impresionantemente, se oyen de muy lejos, pues. Lo que quiero decir con ambos es una cuestión, sí, me gustaría como tratar de darle como un lugar más apropiado a mi lenguaje. Y entonces las referencias a otros lenguajes creo que me ayudan. O al menos pienso que quizás pueda ubicarme un poquito mejor. Es eso la reflexión última, quizás. Gracias. El lugar propio. Gracias, poeta. No, gracias a ti, Néstor. Encantadísima. Y déjame ver si. Bueno, yo traje aquí una obrita para Gina. Esto está, esto está en proceso de construcción todavía. Y esto es una mulita. Y esto, si todavía no está listo, y es bueno sobre un cartón. Y yo utilizo las figuras de los animalitos y siempre en todos es poema impreso en papel y el escrito a mano. Y entonces también ahí hago trampitas porque cambia de repente y entonces el que está impreso ya no dice lo mismo que el que está a mano y después si lo publico entonces peor todavía porque entonces cambio más todavía. Eh, pero eso, si esa cosa fluida y esa cosa no, no, no estable, no estática, eso me ayuda. Quizás también tenga que ver con la cuestión del movimiento, de los migrantes, quién sabe. Estas identidades nuestras venezolanas son, Eh, son Verónica, perdón, por lo que dijiste, o sea, no sé, cuando yo leo este libro, por ejemplo, de los animales o también Fugaz Lagartija o el otro de la metáfora, sabiendo que existe también el poema como lo acabas de mostrar, yo realmente veo que esa mulita es como si se saliera del verso y fuera de noche sí. a posarse en ese cartón y después quizás mañana se va para otro lado. Algo así. Bueno, sí, se mudan también, los animalitos se mudan. Y sí, la cuestión de la figura animal, como dice Canetti,
me dice muchas cosas y me produce asociaciones y sí me pone en movimiento. Ujú. Eh, y porque sí, efectivamente creo que me hace bien no mirarme en el espejo. De todas formas, a mí me chocan los espejos. Soy como Borges. Los detesto. Y prefiero ver animales, sí. O plantas, o whatever. Otras cosas que no sea yo. Son formas de traducción. Sí. Sí. En este caso, bastante literal. Sí. Pero Bueno, di qué hago. Ok. No, bueno, muchas gracias. Como queda poco tiempo, ¿verdad? ¿Cierto, Marisol? Marisol sufre por el tiempo. Tranquila, Marisol, que todavía tenemos unos minutos. Sí, tenemos unos minutos, vamos a escuchar a los Sí, bueno, participantes si quieren. Gracias, Néstor, por tus apreciaciones sobre el trabajo ensayístico y crítico, especialmente de Verónica. Y bueno, creo que es importante también escuchar un poco a quienes están acá. Por acá, rápidamente aquí en el chat, pues han hecho algunos comentarios, nombran por allí La cultura y el alma animal de James Hillman, eh, lo hace Erasmo Sayago. Y bueno, hay una pregunta acá de Daniel Arela, al final, que creo que es la única persona que ha hecho preguntas, y luego pues se abre el micrófono para hacer preguntas. Tengo una pregunta para Verónica. La glosa de Hölderlin a Píndaro es la poesía desatada que llega a su centro por esa misma estructura dialógica. Esa es tu poética. Me sorprende cómo la esencia testimonial de lo oracular también está en tu libro. Gracias, trato de escucharlo. Lo, era, lo heracliteo del diálogo, que es Hölderlin, la guerra, que es Píndaro. Wow. No sé si Verónica quiere decir algo al respecto. Sí. No, estoy muy impresionada. Cierto que lo que hace Hölderlin con respecto a Píndaro es impresionante. Lo convierte en una cosa como muy de su tiempo, pero es justamente lo que hace es traducirlo a su tiempo y a sus circunstancias. Y eso es una de las cosas que la traducción hace, pues, que, que Hölderlin hace con una lucidez impresionante. Y lo otro es la cuestión oracular. Cuando yo me puse a traducir los famosos himnos estos, los cantos espéricos, estaba como desbordada, realmente desbordada. Son poemas muy difíciles y bueno, leer sobre ellos es casi interminable, porque empezando por Heidegger y todos esos grandes nombres que han opinado sobre el asunto, era una cuestión un poco abrumadora. Y llegué, bueno, eso lo he contado, dije, bueno, voy a tratar de ubicarme, voy a tratar de hacerme unos mapitas, literalmente. Entonces hice los cuadros de los griegos. Entonces hice cuadros del Danubio, del Rin, del Orinoco, del Guaire, del bueno, Nilo. Voilà, voilà. debemos Exacto, demostrar sí. porque eso, dicho así, no se entiende lo que hizo. Bueno, son cuadros grandes que... Sí. Y exacto, exacto. Muchas gracias, Verónica. Un gusto conocerla. Igual. Felicidades por tu premio. Te lo mereces. Gracias, No, yo gracias. complacido porque tú sabes que el poeta de mi tesis de maestría de filosofía en la Universidad de los Andes fue precisamente Hölderlin. Ah, qué bien. Entonces, sí, Ah, lo estudié, sí, estudié el rayo de Heráclito en Hölderlin
y un poco la Ajá, fisis, wow. combinaciones interesantes. Y bueno, panita de Jesús, siempre estuve cerca de su trabajo también como Gina y bueno, fascinado por tus traducciones de Helderlin, de verdad yo enamoradísimo. Y por eso me pareció hermoso porque ahí está la cantera de Helderlin, ¿no? Esa, como se burlaron esos contemporáneos de Helderlin de sus traducciones. Y precisamente esa es la poética contemporánea que está ganando premios, ¿no? En estos momentos. Entonces, Sí, para que tú veas que como decía Helderlin, Heráclito y Píndaro, ¿no? Ahí está ese nacimiento, ese fulgor, que es la misma poesía. Y bueno, yo voy a leerte y espero escribir algo al respecto pronto. Muy, muy complacido de escucharte. uy, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. ¿Quién más? Ah, Gracias. Gina está mostrando por allí. Tenemos la mano Al- levantada de Erasmo, Geraudí. ah, ya Erasmo, no lo había visto. Erasmo Erasmo, adelante. Sayago. Buenas tardes para todos. De verdad, muchísimas gracias, Verónica. Estamos muy contentos por tu premio y realmente estoy gratamente emocionado por todas las referencias, eh, todo ese, digamos, esa patria afectiva que se manifiesta a través de la poesía, ¿sí? Yo quiero compartir contigo y con todos ustedes un poema inédito, un libro inédito que se llama El Teatro Triste y tiene que ver también con acerca de, digamos, el alma animal en la poesía, ¿sí? Y con mi labor de enseñanza, ¿sí? Se los voy a leer rápidamente, ¿ok? Se titula Los vuelos de plata. La gran muralla de Hércules corona boreal es un filamento galáctico que está a 10.000 millones de años luz de la Tierra. Tiene unas dimensiones de 10.000 millones de años luz. Entre un firmamento y otro nace un escarabajo de plata, como un destello. Luego se alarga y besa el vacío. Poesía. Cuán lejos está tu voz de niña, más aún tu firmamento infante que la levanta y transcurre dentro de tu cráneo, en tu cuerpo adolescente. Casi no oyes el dar del dar o la plegaria que elige, respiración de las aguas que profeso. Hay demasiadas estrellas sin nacer que se quiebran en tus sílabas. No es tu enfermedad, pues me olvido amándola. Me disuelvo en nuestra plegaria de sílabas deshechas. Bajo la voz acuno escarabajos de plata. Retorno de nuestros firmamentos hacia el en donde. Música interminable con olas inmensas bajo el día. Gracias. Gracias, Erasmo. Por allí también tenía la mano levantada María Milagros Sabeta. Adelante, María Milagros. Escuchamos. Ay, buenas tardes. Ya leo mi pregunta. Bueno, realmente, primero que nada, bienvenida a la poeta Verónica. No sé, ¿me oyen? ¿Me Sí, oyen? sí, 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 Eh, sí. Bienvenida. Me quedé muy sorprendida porque en estos días estaba revisando un libro de poesía digital que se llama Mujeres del Mundo Unidos, chileno, donde me publicaron, creo que dos poemas, y resulta que una de las poetas con las que tuve el honor de compartir ese poemario digital se llamaba Verónica Jaffe. Y yo dije, wow, estoy aquí con ella, no puede ser. Pero bueno, una anécdota. Mi pregunta es la siguiente. Ya la leo, la tengo por aquí copiada, o mis preguntas. En su proceso de escritura, ¿qué llega primero? ¿El ritmo, el sonido o la imagen visual del poema en la página? Esa sería una pregunta. Eh,
A veces es diferente, a veces sí, a veces es una cuestión de una palabra me lleva a la otra, y hay una cosa de un ritmo de aliteración, quizás, la imagen viene después. Otras veces es la imagen la primera. Pero Mira, sí, depende. depende, Sí. depende cómo esté la musa esa noche Pues sí, o esa mañana. sabes que es mañosa la señora. Sí, y caprichosa. Sí. Bueno, voy con la otra pregunta y cierro. Como artista visual y poeta, ¿en qué momento siente usted que la palabra es insuficiente y necesita recurrir al trazo plástico? ¿O ve ambos lenguajes como una sola forma de dibujar el pensamiento? Sí, eso. O sea, yo creo que ambos son muy insuficientes, o al menos para mí, lo que yo puedo hacer es muy insuficiente y sí me parece que se complementan o en esa asociación entre ambos pueden llevar la cosa un poco más a terrenos más interesantes. Depende, sí, pero la insuficiencia, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Se me muchísimas quedó gracias. algo a decir sobre a Daniel, sobre lo oracular. Y es que cuando estaba haciendo ese trabajo de Hebeldelin, descubrí sus pequeños poemas y una frase, y una de ellas me pareció fantástica. Dice él que él, antes que profeta, prefiere ser cometa. Me pareció lindísimo. Qué bello. ¿Quién más? Un turnito más para preguntar, por favor, brevemente, porque ya nos queda muy poco espacio. La Pues tengo poeta que tiene un cerrar. datito por ahí muy bello. Ah, sí, es verdad, sí, es un metiche, sí. Sí. Ay, qué bello. Alguien, si quieres formular otra pregunta brevemente, por favor. Si no, bueno, hago el cierre y le doy la palabra a Marisol, porque creo que nadie tiene la mano levantada, creo, ¿no? Bueno, realmente es una tarde de lujo, ya lo he dicho en varias oportunidades, no quiero ser repetitiva, pero creo que merece la pena decirlo. Ha sido interesante escuchar a Jesús, a Geraldine, a Gina y a Néstor hablar de la obra de Verónica. Creo que hemos conocido todas las facetas de Verónica en estas casi 2 horas de conversación. Qué interesante, porque no es solo estamos presentando una poeta, sino también una artista, una ensayista, una crítica, una traductora. Pero yo me quedo con esa frase que dijo Geraldine y que creo que todos llegaron a ella, ¿no? Tanto Gina como Jesús y Néstor. Todo tiene que ver con la poesía misma. Algo del poema siempre se escapa en los experimentos visuales, artísticos, por supuesto, en tus ensayos, en tu crítica, en tus traducciones y, bueno, por supuesto, en tu poesía. Entonces, muchas gracias, Verónica, por regalarnos tu trabajo. Gracias a los amigos que nos acompañaron, al público presente, a Fundación Bordes, a Marisol, porque bueno, es un soldadito que no descansa, a la Universidad de los Andes, y pues, bueno, sí, al Taller Blanco, pero suena vanidoso que yo lo diga, pero bueno, y por supuesto a los 4 ponentes, que más que ponentes fueron una delicia en cuanto a todos los aspectos abordados en esta tarde. Bueno, Marisol, te dejo la palabra y muchas gracias por estos espacios. Gracias a todos los que han participado en esta hermosa sesión. Verónica, yo quisiera pedirte que cerraras la sesión leyéndonos un poema de ese libro ¿Cómo no? premiado. ¿Cómo no? Sí. ¿Quieres uno especial o...? No, regálanos el que te activó la creatividad y tú dijiste, ay, de aquí a un viaje estelar, me voy a ganar un premio con este poema. Siento que este poema es telúrico. No,
Bueno, no el que tú sé. quieras, el que tú Sí, quieras, Verónica. ya me pones un aprieto, Marisol. Caramba, porque Yo el tengo poema es una telúrico. sugerencia. Gina, Ajá, dinos. dígame. Espérate, que la perdí. Ajá. Ya te digo. Bueno, pudiera ser de Fugaz Lagartija, ¿lo tienes cerca? Sí, Página 42, palimpsesto. ok. Palimpsesto, quizás, para escribir de nuevo sobre restos apenas legibles del país pergamino, cuyo trazo, scriptio inferior, borrado con salvado de trigo o piedra pómez, le hace sombra a la confusión algún día descifrable. ¿Qué leer y escribir ahora que rompimos espejos y quedaron a la deriva ideas, intenciones, argumentos? Aún así, insisto, escribo. Abramos los micrófonos para que se escuchen los aplausos. Okay. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Marisol. Sí. Ha sido una hermosa sesión de esas que uno se queda con ganas. Ay, otra vez nos van a invitar a tomar café. Vamos a seguir hablando. Les prometo que habrá otras sesiones en el futuro. Bueno, un beso y un abrazo para todos. Ya podemos despedirnos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, feliz tarde. Un lujo de Igual. programa. Gracias, gracias. Abrazos. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy Gracias a bien. ustedes. Adiós. Gracias. Gracias.